Bienvenido a la cursada de Neurocirugía de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy Carlos Arce, médico egresado de la Fundación Barceló, y les vengo a presentar líquido e hidrocefalia. Empezaremos hablando de lo que es líquido cefalorraquídeo, y para entender un poco de su fisiología, aproximadamente entre 500 a 600 mililitros son secretados por los plexos coroides, ubicados en los ventrículos laterales, en el tercer y en el cuarto ventrículo. Pero también existe un 25% de líquido cefalorraquídeo que deriva de origen endotelial de los capilares del parénquima cerebral. A su vez, la regulación de la secreción está dada tanto por los nervios adrenérgicos, que disminuyen la tasa de producción de líquido cefalorraquídeo, y los colinérgicos, que puede duplicar la tasa de producción en el mismo. En su composición, nosotros tenemos que entender que está principalmente dado por agua, que es secretada del epitelio coroide, y sigue un gradiente osmótico promovido tanto por el transporte de iones y de solutos. La concentración de proteínas del líquido cefalorraquídeo es menor a la del plasma. Su concentración de glucosa es aproximadamente un 65% con respecto al valor plasmático. Y bueno, a su vez el pH, o sea la acidez, presenta una mayor acidez o un menor pH en el líquido cefalorraquídeo. Entre las funciones que se destacan, este va a actuar como buffer o amortiguador, o sea, la amortiguación también de los golpes, o sea que el cerebro va a flotar sobre este líquido cefalorraquídeo. Y esta función que presenta de flotar favorece a su vez que su peso en sí, que nosotros conocemos que es aproximado de 1400 gramos, disminuya a 50 gramos, o sea, un peso muy menor por el valor normal. A su vez, también por la capacidad que tiene de deslizarse por la aracnoides, también existe otra función de la incorporación de productos metabólicos que se difunden hacia él y son depurados luego por los plexos coroides y vellosidades aracnoides. Esto nos da la función a nosotros de eliminar y transportar, o sea, eliminar desechos y transporte de nutrientes hacia el cerebro. Pero también este transporte nos permite la vehiculización de diferentes señales biológicas, como pueden ser hormonas, neurotransmisores, o también modificaciones dentro del pH. Y todo esto participa de nuestra regulación de la homeostasis, tanto de la presión arterial, de la respiración o de la circulación cerebral. Entonces, desde su secreción de los plexos coroideos, va a recorrer un camino, o podríamos decir dos caminos, que dividen en ambos compartimentos, tanto un compartimento intraventricular como un compartimento cisternal. Un compartimento intraventricular limita desde la formación del líquido cefalorraquídeo en los plexos coroides y su secreción, pasando por los ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo, hacia el conducto, una muy pequeña proporción, hacia el conducto ependimario de la médula espinal, y también los agujeros de Luschka-Magenni. En este gráfico podremos observar más o menos un poco de el compartimiento que sería intraventricular. Desde su formación, ventrículos laterales hacia el tercer y cuarto ventrículo, y la absorción luego en los agujeros que estarán ubicados en esta región del cuarto ventrículo de Luschka-Magenni. Desde acá, su absorción en los agujeros tanto de Luschka como de Magendie permite a nosotros empezar o delimitar otro compartimiento nuevo, que es el compartimiento cisternal. Este compartimiento cisternal nosotros tenemos que se dirige desde el espacio subaracnoideo medular, donde es absorbido, hacia pasando por los compartimientos que serían peritroncales, las cisternas magnas, hasta llegar a lo que sería el seno longitudinal superior y la reabsorción luego en las granulaciones subaracnoideas para llegar a la circulación venosa sistémica, donde es eliminado luego. Entonces, pasando desde los agujeros de Luschka y Magendie, pasa por lo que serían las cisternas peritroncales, hasta llegar a lo que serían las cisternas magnas, y luego llegar hacia el seno longitudinal superior, donde se permite su reabsorción en las granulaciones subaracnoides, donde pasarán luego
a la circulación venosa sistémica. Vamos a tener parámetros metabólicos en el corazón, en el cerebro, que tendremos que saber que presenta aproximadamente un flujo sanguíneo cerebral normalmente entre 0,75 litros por minuto, y que este valor se mantiene normal, al menos que haya una disminución o un aumento en el flujo sanguíneo, que puede llevar tanto una disminución a la hipoxia, a la pérdida de la conciencia y lesiones, o el aumento puede llevar al flujo, a la acumulación de sangre en el lecho venoso, y luego la formación de extravasección, a intersticio y edema, que luego nos llevará al aumento de presión intracraneana. También existen otros mediadores, como es el dióxido de carbono, que en este caso el dióxido de carbono puede llevar a la hipercapnia, provocando vasodilatación, o la hipocapnia, o vasoconstricción. Y también, en este caso, la glucosa sirve como mediador, ya que la glucosa, como el oxígeno, pueden su disminución o su déficit llevar a la hipoxia, y se genera una vasodilatación por el aumento de mediadores como el ion de protones o de potasio. Entonces, con esto tendremos en cuenta que el cerebro es un órgano oxígeno dependiente. Con respecto a la distribución de los volúmenes intracraneanos, tendremos que entender que el sistema craneoespinal es un sistema cerrado, que debe su presión a lo que sería al volumen de los elementos que se encuentran dentro de él, es decir, el volumen del parénquima, el líquido cefalorraquídeo y el compartimiento intravascular. Hay una definición o un concepto que es el de compliance o distensibilidad cerebral, que es la capacidad de tolerancia que tiene el sistema craneoespinal, que a su vez le permite no sufrir grandes aumentos de presión, aunque se produzcan grandes aumentos dentro de volúmenes, tanto de parénquima o cefalorraquídeo o compartimiento intravascular. Esta definición de compliance cerebral fue desarrollada por dos médicos, Alexander Monro y George Kelly, que desarrollaron ellos la doctrina de Monro-Kelly. Esta doctrina nos permite entender que ante grandes cambios de volumen que existen en una curva, se generan pequeños cambios de la presión intracraneal. Pero cuando llega a un volumen crítico donde se satura la capacidad de compensación, existen pequeños cambios de volumen, generan grandes cambios en la presión. También como propiedad entendemos que si uno aumenta, o sea, si un compartimiento aumenta, el otro debe disminuir. Esa propiedad permite que se mantenga también la presión intracraneal a volúmenes normales y sin que haya muchos aumentos de esta. A su vez, por otro lado, el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre son elementos que, como dijimos, determinan la presión intracraneana. Entonces, ante situaciones, por ejemplo, situaciones clínicas que se dan en hematomas, tumores, también edema o hidrocefalia, van a jugar un papel muy importante, ya que estos son los factores que nos llevan a nosotros a la alteración de volumen y cambios en la presión. Pero bueno, como nosotros tenemos esta propiedad de la compliance, permite tolerar estos aumentos de volúmenes hasta, obviamente, un determinado volumen. Y a su vez, esta propiedad nos permite predecir qué pacientes tienen riesgo de sufrir súbitos aumentos de la presión intracraneana. Entonces, la doctrina Monro-Kelly también nos explica que en un estado basal se mantiene un equilibrio dinámico. Entonces la presión intracraneal se mantiene constante, lo que implica también que el volumen de los otros elementos también se mantengan constante y en equilibrio con uno de otros. Dentro del rango de normalidad de la presión intracraneana, tenemos que en diferentes grupos etarios varía la presión. Desde los infantes recién nacidos hasta los niños, adultos, adolescentes, va aumentando la presión intracraneana hasta llegar de 10 a 15 milímetros de mercurio. Esta presión intracraneana a su vez nos sirve a nosotros para tener
la diferencia con la presión arterial media, el valor de la presión de perfusión cerebral, que es la presión que nos permite la perfusión normal de nuestro cerebro, que está entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Por otro lado, existen otras causas de hipertensión endocrinal que nosotros podemos clasificarlas de acuerdo a qué parte de nuestro sistema estará alterado. En este caso podemos tener por alteraciones en el parénquima, en el líquido cefalorraquídeo, en el compartimiento intravascular, y también pueden darse casos mixtos. Parénquimas más comunes son los tumores, infecciones o también presencia de ácido isquémico. Dentro del líquido cefalorraquídeo, lo que vamos a dar hoy, que es la hidrocefalia, puede ser obstructiva o no obstructiva, que es una clasificación de la misma. También pueden darse por quistes aracnoides, pero bueno, las vasculares, darse por derrames, por ejemplo, en un ACV hemorrágico, presencia de hematomas epidurales o subdurales, y mixto cuando se da una combinación entre dos causas. Por ejemplo, que puede ocurrir en las meningitis o encefalitis, que en ambos casos, tanto el edema, la inflamación que surge de un modo, y también la inflamación de estas capas que puede llegar a afectar la aracnoides, evitando así o disminuyendo la absorción o sí, la absorción del líquido cefalorraquídeo, o por ejemplo también en los hematomas subdurales o epidurales, que existen hemorragias o hemorragias subaracnoides Fisher 4, que por el volcado ventricular, que esta sangre también, a su vez, que genera un espacio ocupante, eh, lo que evita es la absorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, puede favorecer también de este modo las hidrocefalias. Pasaremos a hablar entonces de la hidrocefalia, por su definición, que es un trastorno en la circulación del líquido cefalorraquídeo, que consiste en un aumento del mismo dentro de la cavidad craneana, que da por hiperproducción o por una obstrucción en el flujo. Recordando el gráfico de los compartimientos intercraneales, podemos ver que en una cantidad normal, o sea, en estado basal sin alteraciones, aproximadamente un 80% es componente parenquimatoso, mientras que el restante del 10% y el 10% intravascular y líquido cefalorraquídeo respectivamente. Ante una hidrocefalia, lo que se producirá es el aumento en el compartimiento líquido cefalorraquídeo, pero al ser una cavidad cerrada siguiendo las características de la compliance cerebral, generará un aumento, pero la disminución de los otros compartimientos, para evitar así un aumento exagerado de la presión intracraneana. Entonces, fisiopatológicamente, nosotros tendremos que las principales causas que lo generan son estas dos primeras, que pueden ser un obstáculo en la circulación del sistema ventricular, pero también puede darse por una obstrucción dentro del compartimento cisternal, dada por una falla en la absorción del sistema venoso, que esto nos definirá a nosotros la clasificación de obstructiva o no obstructiva, o comunicante o no comunicante, que les explicaré más adelante. Y muy raro, muy poco común, el aumento de la secreción del líquido cefalorraquídeo, que esto sea específicamente por un papiloma en el plexo coroideo. También suelen darse mecanismos mixtos. La clasificación, como había dicho, la principal o la más importante es la comunicante o no comunicante, pero también existen otras clasificaciones según su etiología o según su evolución. Según su etiología puede darse de forma prenatal, postnatal o del adulto, mientras según su evolución aguda, progresiva o no evolutiva. Pasando a lo que sería la clasificación más importante, es la clasificación de Dundee, podemos clasificar esta en comunicante, no obstructiva, o no comunicante o obstructiva. ¿De qué depende esta clasificación? De acuerdo en dónde se encuentre la alteración que genere a nosotros la hidrocefalia. La comunicante o no obstructiva, la alteración se encuentra en el compartimiento cisternal, o sea, hay una alteración de la circulación y un aumento de la resistencia a la absorción al sistema venoso. Eso quiere decir que, como sabemos, el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe hacia el sistema venoso,
En este caso habrá una alteración de esto que no pueda reabsorberlo, como puede ser un llenado, una aracnoiditis o presencia de sangre que evita su absorción. Esto se explica en este gráfico que lo hemos visto antes, que la circulación que llega desde los ventrículos laterales al tercer ventrículo y cuarto se reabsorbe por los agujeros de Luschke-Magendie y circula por las cisternas, encuentra una obstrucción dentro de las granulaciones aracnoideas hacia el sistema venoso, es decir, el líquido cefalorraquídeo puede circular libremente por todos los compartimientos hasta llegar hacia el lugar de su absorción, acá donde encontrará una dificultad y es donde evita esta reabsorción, entonces que va a producir la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Esta es nuestra primera característica más importante de las hidrocefalias comunicantes, es decir, comunicante quiere decir que se comunican todas las estructuras libremente y no se pueden resolver. Y no obstructiva porque no hay una obstrucción en el medio de todo el camino desde la circulación de los ventrículos laterales hacia las granulaciones aracnoides. Caso contrario, ocurren en las hidrocefalias no comunicantes u obstructivas. ¿Qué ocurre acá? Hay un trastorno en la circulación intraventricular, o sea, en el compartimento intraventricular existe un bloqueo o eh, un, un obstáculo que evita que nuestro líquido cefalorraquídeo circule desde los ventrículos laterales hacia luego los compartimentos cisternales o el seno longitudinal superior, pero la reabsorción hacia el sistema venoso se encuentra mantenida, es decir, que no hay alteraciones en la reabsorción. Esto puede darse muy común antes de su absorción, antes del pase hacia los agujeros de Luschke-Magendie, que en las hidrocefalias comunicantes, perdón, no comunicantes y obstructivas pueden darse, por ejemplo, por presencia de tumores que evitan esta reabsorción en los agujeros. Es decir, entonces, previo a los forámenes de Magendie y Luschka, hay un trastorno en la circulación intraventricular. Luego, según su etiología, habíamos dicho que podemos clasificarle en prenatal, postnatal y en el adulto. La hidrocefalia prenatal, las más comunes alteraciones son las estenosis del acueducto de Silvio, también la alteración de Dondi-Walker y Chiari 1 y 2, que voy a explicarlo más adelante. También darse por etiología infecciosa como toxoplasmosis o citomegalovirus, aneurisma de vena de galeno o, más comunes, los tumorales. En este caso, bueno, hay un par de imágenes que podemos observar en el quiste aracnoideo o estenosis acueductal que nos verifica la cantidad de hidrocefalia que se presenta con la dilatación así de las cavidades y la disminución en el compartimento parenquimatoso, que es lo importante. Tenemos las malformaciones de Chiari 1 y 2, que son malformaciones que se generan en el desarrollo del rombencéfalo. En este caso la Chiari 1 es la forma más común y que va a generar un desplazamiento del cerebelo acompañado con las hernias de las amígdalas, y esto va a generar que este se desplace hacia debajo del agujero occipital. Las amígdalas cerebelosas se van a desplazar hacia el interior del canal cervical también. Esto es lo que nos va a generar a nosotros las obstrucciones, pudiendo luego generar las hidrocefalías, porque evita así que eh, al generar la obstrucción de los compartimentos cisternales. Y bueno, la clínica más común que pueden haber en estos casos es el dolor, cefalea, también debilidad de los miembros, y podemos tener hiperestesias o inestabilidad de miembros, junto con el entumecimiento de los mismos. Luego existe la malformación de Chiari-2. La Chiari-2 es menos común, que se da en neonatos, o sea, recién nacidos en la infancia, y que lo que se va a producir es una elongación del cuarto ventrículo. Entonces, en este caso, tanto como el cuarto ventrículo, la vermis inferior, la protuberancia del bulbo, todos se van a desplazar hacia el canal medular. Entonces, la clínica va a ser mucho más importante por la compresión que se produce en el tronco del encéfalo y los pares craneales.
Entonces, en este caso, la clínica va a ser más específica por la afección del tronco encefálico, como la disfagia neuroendógena. También pueden tener apnea por inhibición del centro respiratorio. Y también haber estridor por la parálisis de las cuerdas vocales, ya que se produce paresia del décimo par, aspiración y debilidad en miembros inferiores. También existe lo que es la malformación de Dunning-Walker, que en este caso, al tener nosotros atresia de los agujeros de Luschke y Magendie, eh, no va a existir el envío, digamos, o sea, la absorción de líquido cefalorraquídeo desde un compartimento hacia otro, o sea, generando una hidrocefalia obstructiva no comunicante, y se produce un quiste de gran tamaño en la fosa posterior. Dentro de las causas postnatales o congénitas, las malformativas son las más comunes, en este caso la estenosis del acueducto de Silvio. También tenemos de causas de masa ocupante, en este caso los tumores del papiloma del plexo coroides, que es muy poco común, está muy poco descrito. También papiloma del techo del cuarto ventrículo, ependimoma, también meduloblastoma, lo que son los astrocitomas pilocíticos y los quistes aracnoides. Por otro lado, infecciones como abscesos y meningitis suelen ser comunes. Hemorragia intraventricular que se pueden darse en recién nacidos que son muy prematuros. Y posquirúrgica, luego de un tumor, extirpación de un tumor de fosa posterior, aproximadamente un 20% de los niños va a presentar hidrocefalia por el espacio que deja, digamos. En el hidrocefalia del adulto, ya las causas más comunes de tumores van a ser las metástasis, en estos casos de colon, mama o pulmón, pero también existen otros tumores como son los glioblastomas multiformes o los tumores hipofisarios. Puede existir estenosis de acueducto de Silvio, pero ya en los adultos las causas por hemorragias suelen ser más comunes, en este caso ACV hemorrágicos, que generan una obstrucción por el volcado ventricular. Y bueno, esto nos va a generar a nosotros la obstrucción la alteración de la circulación líquido cefalorraquídeo. También lo que es la hemorragia subaracnoide de Fischer 4, por las adherencias cisternales, o sea, la aracnoiditis, evita la reabsorción luego del líquido cefalorraquídeo, generando hidrocefalias comunicantes. Y en las infecciosas vamos a tener postmeningitis, en este caso dado por las meningitis purulentas o las tuberculosas, y bueno, también dadas en esto que se va a generar la inflamación de nuestras meninges, que evita así la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, en este caso por la inflamación de la aracnoides. Luego también puede ocurrir en lo que sería la neurocisticercosis, que los múltiples quistes de los cisticercos, como sabemos, al romperse van a invadir el parénquima. Y a su vez también pueden invadir las meninges, y como son quistes que generan unas respuestas inflamatorias muy importantes, puede generarnos a nosotros una aracnoiditis. Y bueno, la inflamación de esta aracnoides nos va a evitar así nuestra reabsorción de líquido cefalorraquídeo. O sea que la causa no es tanto la ocupación de masa, sino por la inflamación. Está descrito también lo que es una hidrocefalia ex vacuo, que generalmente es una denominación medio confusa para describir lo que es el aumento del líquido cefalorraquídeo pasivo, pero que no genera un aumento de presión intracraneana, y que en este caso se va a dar por la atrofia neuronal. Esta atrofia neuronal nos va a llevar a nosotros a la disminución del volumen intracraniano y lo que se define como atrofia senil. Generalmente son muy inespecíficos, no generan síntomas, y se suele dar, por ejemplo, durante un hallazgo en una tomografía a un paciente que presenta los primeros signos de demencia.
Entonces, en estos casos encontramos la dilatación de los compartimientos intraoculares y cisternales. O sea, todo de una forma armónica, o sea, de una forma igual. Entre las manifestaciones clínicas nosotros podemos diferenciar en menores de 2 años, mayores de 2 años y en adultos. En los niños menores de 2 años, o sea, los lactantes, generalmente se producen las manifestaciones de lenta instauración. Esto es debido a que las suturas todavía no se encuentran unidas, por lo tanto, se va a producir un excesivo aumento de la velocidad de crecimiento de nuestro perímetro craneal. Nosotros al palpar la fontanela, esta se encontrará tensa y abultada y podremos ver que las venas del cuero cabelludo se encuentran bien dilatadas, a su vez con una frente bien alta y un menor espesor craneano. Por la compresión, digamos, de los tercer y sexto par, se produce el estrabismo del paciente y va a presentar lo que se describe como la mirada del sol naciente. A su vez, por la compresión nerviosa se van a afectar los reflejos, incluido el reflejo osteotendinoso, Babinski, y bueno, el paciente también estará irritable y con alteraciones del sueño. Acá se ven dos imágenes, cómo se describen los pacientes con las miradas del sol naciente, el aumento del perímetro cefálico y el aumento de la frente amplia, digamos. Ya a partir de los 2 años, como nosotros tendremos que las estructuras ya se encuentran unidas, o sea, ya están cerradas, en este caso la posterior se cierra a los 2 meses y el anterior aproximadamente al año o a los 18 meses, como no pueden expandirse, va a generar una sintomatología de rápida instauración. Entonces, esto va a producir lo que sería un síndrome de hipertensión endocraniana. El paciente va a estar con vómitos, irritable y alteración del sensorio. Y las causas más comunes que pueden generarlo son posmeningitis o patología tumoral. Ya en los adultos se manifiestan de una igual manera, con una evolución rápida también, y el síndrome de hipertensión endocraniana también presentará cefalea asociada a los trastornos de daño del tejido circundante, bradicinesia y todo esto, las causas más comunes que en los adultos van a darse por hemorragia subaracnoidea, por aneurisma, un ACV hemorrágico o también de patología tumoral, por ejemplo un tumor cerebeloso o en el tronco. También se describe como la hidrocefalia normotensiva del adulto, que es como la vía que habíamos descrito, la hidrocefalia ex vacuo, que es una hidrocefalia con presión de líquido cefalorraquídeo generalmente normal, ya que nosotros tenemos un aumento de líquido cefalorraquídeo a expensas del compromiso neuronal que se produce por la dilatación. Y en esto podemos nosotros encontrar la triada de Hakim-Adams, que es la presencia de demencia, alteraciones de la marcha y la incontinencia de esfínteres. Este generalmente es muy de difícil diagnóstico, ya que tendremos que basarnos en la clínica y en la medición de la presión del líquido cefalorraquídeo, y nosotros tenemos que descartar las causas más frecuentes de demencia. Para el diagnóstico de una hidrocefalia tendremos varias herramientas de acuerdo a qué edad se presenta o se sospecha. Generalmente en la edad fetal se suele asociar a una malformación, por lo tanto podremos hacer una ecografía durante el embarazo y muy raro una resonancia magnética. Postnatal puede también asociarse a malformaciones, pero también presencia de tumores o también meningitis. En este caso es válida la evaluación de la clínica, también por vía ecográfica, que en este caso la ecografía en lactantes, ya que en los que nos han cerrado todavía en las suturas, se puede evaluar una adecuada ventana acústica para la observación de diferentes patologías o hallazgos que se pueden encontrar. Y la evaluación del perímetro cefálico. Ya cuando son niños y adultos mayores de 2 años, como las suturas ya se encuentran cerradas, la tomografía computada es el método de elección.
Pero tenemos métodos complementarios como es la resonancia magnética o la cineresonancia magnética, que esta última es una resonancia dinámica y nos permite evaluar los trastornos de la dinámica del flujo del líquido cefalorraquídeo. Acá un par de imágenes los cuales podemos evaluar la dilatación ventricular para evaluar la hidrocefalia. Y así podremos encontrar más imágenes y unos índices que nos permiten orientarnos o evaluar o cuantificar, digamos, la hidrocefalia. En este caso podremos usar varios índices que nos permite, por ejemplo, el índice bifrontal, en el cual evaluaremos la amplitud de las puntas de las astas frontales y con el diámetro interno entre ambas tablas internas, que el valor normal es hasta 0,3. También podemos evaluar el índice bicaudado, con un valor normal de hasta 0,15, que es la misma amplitud ventricular entre los caudados, o sea, las cabezas, y a nivel de las tablas internas. Esto se hace una relación y el valor normal es hasta 0,15. También se puede evaluar el ancho del tercer ventrículo, y el más utilizado, el más difundido, es el índice de la sella media, que se evalúa lo que es la amplitud máxima entre la sella media y el máximo diámetro biparietal intracraneal, o sea, desde ambas tablas internas también, o sea, desde la eminencia parietal, que el valor normal es hasta el punto de corte hasta 4,1. Para el tratamiento de una hidrocefalia, nosotros tenemos dos opciones: o la resolución de la causa, que es el tratamiento ideal, digamos que es la resolución ya sea por la resección de un tumor o el tratamiento de una meningitis o una hemorragia subaracnoidea, nos lleve esto a la disminución o a la desaparición del fenómeno de la hidrocefalia. Pero en caso de que nosotros necesitamos tratar la sintomatología o que la hidrocefalia pueda ser un fenómeno reversible, podremos utilizar la vía quirúrgica. En este caso tenemos la derivación ventricular externa o interna. La derivación ventricular externa generalmente nosotros utilizamos si pensamos que es un fenómeno reversible ante eventos agudos, mientras que la interna ante fenómenos crónicos, ya personas que van a depender de un catéter para la disminución de su hidrocefalia. En este caso la derivación ventricular externa puede ser tanto ventricular o lumbar, donde está ubicado el catéter, y esto nos permite la prevención de la hidrocefalia reversible. Lo vamos a utilizar cuando nosotros sabemos que vamos a retirarlo en algún momento, es decir, en eventos agudos de hidrocefalia. Y a su vez es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Esto quiere decir que permite la medición de la presión intracraneana, facilita la obtención del líquido cefalorraquídeo para su análisis, ya que tenemos una bolsa colectora del mismo, y a su vez, mediante esta bolsa, el drenaje del líquido cefalorraquídeo para la mejoría sintomática. ¿Y en qué momento lo indicaremos? Nosotros, ante casos de una hemorragia subaracnoide de Fisher 3 o 4, o un hemoventrículo que presente volcado ventricular, o también ante la contraindicación de la derivación ventricular interna, que en estos casos se utiliza cuando, por ejemplo, hay infecciones activas, o sepsis, o ventriculitis, o también un riesgo de obstrucción del catéter. También existe la indicación por administración de fármaco por vía intratecal. Y bueno, acá tenemos este dispositivo que vemos el catéter que va conectado al ventrículo, una llave de 3 vías, y a su vez este dispositivo nos permite la obtención a nosotros de la presión intracraniana y a su vez la obtención del líquido cefalorraquídeo o el drenaje del mismo. La segunda opción por vía quirúrgica es la derivación ventricular interna, que puede ser una derivación por vía ventrículo peritoneal o ventrículo atrial. En estos casos nosotros los utilizaremos principalmente cuando no hay una solución por un drenaje ventricular externo, y en casos de hidrocefalia que son irreversibles y dependen todo el tiempo de este catéter.
pero desafortunadamente un 25% llevan a las obstrucciones de estos catéter, puede ser proximal en la válvula o distal, o también infecciones del mismo. Aunque existen contraindicaciones que pueden darse por el dispositivo porque presentan bloqueos continuos, o por alteraciones anatómicas que pueden darse por onfaloceles o enterocolitis necrotizante. En este caso, acá vemos un gráfico de cómo irá insertado la derivación ventricular interna. Vemos que el catéter proximal se inserta en ambos casos en el asta occipital o en el asta frontal, y a su vez va a ir comunicado la ventrículo peritoneal, que es la más utilizada, hacia lo que sería el espacio intraperitoneal. Mientras que la ventrícula atrial se utiliza cuando la cavidad, hay contraindicaciones, digamos, para presencia de anomalías abdominales, y estará ubicado desde las astas frontales u occipitales, pasando por la vía yugular interna hacia la vena cava superior, y va a comunicar con los ventrículos. Y luego esto llevará la derivación, o sea, todo el líquido cefalorraquídeo hacia el sistema vascular. Acá otra imagen de lo que sería el catéter, cómo está conformado, el catéter distal, el catéter ventricular y la válvula. Muchas veces estos pueden llegar a obstruirse. Y otra imagen de cómo estará colocado un catéter, una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, con respecto al tratamiento, tenemos tres cuestiones que tenemos que analizarla. Primero, si el problema produce el 100% de los síntomas, o sea, esta idiocefalia produce el 100% de los síntomas, o es un problema secundario, o sea, arraigado a la etiología, o también si existirá un problema mayor. La hidrocefalia generalmente representa muchas veces lo que es la complicación aguda o subaguda de procesos, tanto infecciosos como tumorales o hemorrágicos. Entonces nosotros tenemos que, importante, diferenciar los síntomas atribuibles a cada condición y registrar su evolución clínica para permitir a su vez la detección de esto. Pero a pesar de que los síntomas también en los adultos, la hidrocefalia puede ocurrir, recordar que primero las enfermedades más frecuentes, en este caso la hidrocefalia exubacubo, que es la más frecuente en los adultos. Y bueno, no siempre es necesario tratar la hidrocefalia, a veces estas suelen resolverse espontáneamente, y toda intervención sobre la circulación del líquido cefalorraquídeo incide sobre la fisiología del mismo. Entonces nosotros tenemos que pensar seriamente si colocáramos una derivación crónica a una persona que va a vivir toda su vida con eso, y evaluar los riesgos y beneficios de ambos. Y a su vez también el tratamiento de la patología condicionante, o sea, la etiología que provocó la hidrocefalia, tiende a resolver la misma sin necesidad de medidas quirúrgicas transitorias, que son los catéteres que nosotros podríamos colocar. Entonces, por ejemplo, como dije, el cierre de una mielomeningocele en neonatos, o la resección tumoral del foso posterior, o la evacuación de un hematoma, puede llevar así a la resolución de la hidrocefalia misma. Muchas gracias.